Fe- Hola, profe. Bueno, espero que me escuchen bien. Estamos con un martes súper accidentado. Néstor y Gastón están con algunos quilombos bastante grandes en el laburo y yo estoy sin luz en mi casa, así que estoy conectado con los datos del celular y con lo que me queda de batería de la compu. De hecho, la luz que ven es la luz de la pantalla. Así que bueno, espero que me escuchen bien. La idea de la clase de hoy era terminar el tema de costos que comenzamos la clase pasada y hacer un repaso de los temas que van a entrar en el parcial para la clase de la semana que viene. Así que les voy a proponer lo siguiente. Nosotros íbamos a comenzar terminando la clase del martes, pero bueno, teniendo en cuenta esta situación en la que nos encontramos, en donde que no sé cuánto tiempo más me va a aguantar la conexión, vamos a arrancar al revés. Vamos a arrancar repasando los temas que van a entrar en el parcial de la clase que viene, evacuamos todas las dudas que ustedes tengan con el parcial y demás, y seguimos seguimos después con el tema de costos, si nos da el tiempo y la conexión. ¿Les parece estar de acuerdo? Ahí veo pasar el parcial. Pasar el parcial no podemos porque estamos muy ajustados con las fechas que nos pusieron desde la facultad, sobre todo porque iniciamos ahora todas unas jornadas de evaluaciones, hay unas cuestiones presenciales y nos están metiendo mucha presión con eso. Así que bueno, nada. Si no, ni hablar que no había ningún problema y lo pasábamos. De hecho, el cuatrimestre pasado, el año pasado cambiamos algunas fechas de parciales porque nos tuvimos varios quilombos de conectividad y demás. Pero bueno, nada. El parcial es virtual, de la misma manera que hicimos el parcial anterior. Yo me comprometo que no va a haber ningún ejercicio práctico como hicimos la otra vez. Vamos a hacerlo más teórico. Así que bueno, nada, es más sencillito. No son muchos los contenidos, no quiero perder más tiempo, pero no, multiple choice no. Pero les voy a compartir pantalla. Bueno, espero que todos la estén viendo. Cualquier cosa me avisan. Tengo acá algunos compañeros. Sí se ve, profe. Sí, profe, se ve bien. Buenísimo. Bueno, los temas que van a entrar para el parcial para este segundo parcial que va a ser la semana que viene, son los temas que trabajamos hasta el momento. Administración del sistema de remuneraciones, capítulo 14, y remuneraciones inteligentes de Bernardo Hidalgo, que eso lo vieron con Néstor, y dentro de eso que estuvieron viendo con Néstor, también están los capítulos 10 hasta el 14 de la retribución justa de Carlos Gil Ravel. Después trabajamos el tema de sistemas de compensaciones, que lo trabajaron conmigo, y ahí tenemos 4 textos que entran, que son toda la parte teórica de sistemas de compensaciones, que son el propósito de los modelos de compensaciones, que es ese material de cátedra que ustedes van a encontrar en el Classroom. Después tenemos el texto, el capítulo, que está como capítulo 13, sistemas de compensaciones, de William Werner. Y después tenemos los 2 textitos de Dolan, que son el capítulo 10 y el capítulo 11, el sistema de compensaciones. El capítulo 10 es la equidad interna y externa, y el capítulo 11 es la retribución variable e indirecta. Y si llegamos a finalizar la clase de hoy, vamos a entrar lo del costo del empleo de Asoco. Tranquilos con el tema del costo del empleo, no vamos a meter, como les decía, cálculos y demás.
vamos a ir con algunas definiciones teóricas. Así que no es tanto, si tuvieron la oportunidad de leer el texto del costo del empleo, se habrán dado cuenta que gran parte de ese texto apunta a cuestiones prácticas. Hay muy pocas definiciones teóricas que ya las vimos en la clase pasada, sobre todo con tener un poco en claro esto que tiene que ver con qué son los costos directos, qué son los costos indirectos, y quizás hagamos alguna pregunta de relacionamiento más apuntada a alguna cuestión, si llegamos a terminar la clase de hoy, de alguna cuestión más, no tanto de la bibliografía, sino más de desarrollo de ustedes, de cómo encararían alguna cuestión de estas relacionadas con el armado de una estructura y demás, más de criterio que técnica, ¿sí? Así que bueno, nada, todos los textos ya están todos ahí, yo hace un ratito antes de comenzar la clase los estuve chequeando en el Classroom, están todos. Lo único que falta es la presentación que trabajamos, que empezamos a ver la clase pasada sobre costo y que vamos a ver hoy. Esa es la única que nos falta subir, pero después está el resto de los textos. Y aparte de estos textos, apóyense mucho en las presentaciones que están ahí de cada una de las clases que fuimos trabajando, porque las presentaciones tienen mucha información de hacia dónde apuntamos nosotros con cada uno de los temas, ¿sí? Recuerden que nosotros en las clases, las modalidades, le presentamos los temas y ustedes le dan profundidad a través de la lectura. Así que las presentaciones que ustedes tienen ahí, de cada una de las clases que están en el Classroom, le sirven muchísimo para poder entender hacia dónde va a ir el parcial. Sí, están todas. La única que falta es esta del costo del empleo, que empezamos a ver la clase pasada y que si podemos terminamos hoy. Así que bueno, no sé, si tienen alguna duda, alguna pregunta relacionada con alguno de estos temas o algo. Yo tengo una consulta, profe. Sí. Del capítulo 10 de Dolan, ¿entra todo? Porque tengo como marcado que es el 10.5 y el 10.6. No, entra todo, entra todo. Ah. Ahí me parece que yo en alguna de las clases me mandé una macana y no me puté, no, bueno, sí, putéenme. Creo que me parece que se los dejé afuera los otros puntos, pero después al final de la clase los terminamos de tocar. Igual no es mucho, no es tanto, así que igual si me quieren putear, putéenme tranquilo. No, pero está bien. Pero ahí cometí un error yo cuando vimos ese tema, que habíamos empezado a trabajar el tema y pensé que no íbamos a llegar a verlo y lo llegamos a ver. Gracias. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna consulta relacionada con el parcial? Respecto al TP, no sé a ver si se sumó Néstor, a ver si lo tenemos a Néstor por ahí. Néstor, ¿estás? Sí, sí, Ahí está, Néstor, mirá, acá está, gracias, Néstor. ¿Estás vivo, Néstor? ¿Estás bien? sí, por ahora sí. Bueno, ahí lo tenemos. Y ahí estaban preguntando si se entregaba el día del parcial. Lo pueden entregar antes. El tema es que tengamos tiempo de corregir, hacer una devolución antes del 23. Si no, acuérdense que el trabajo práctico es condición necesaria para poder regularizar la materia. Si bien no tiene una calificación numérica, los tengo que revisar, y son 70 y pico, así que... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta respecto al trabajo práctico? Sí. Ahora no lo tengo abierto porque estoy cursando desde el celu, pero hay un punto en el que usted nos pide que describamos todos los contenidos del perfil del puesto. Yo no sé si fue una equivocación de usted o yo entendí mal el punto, pero perfil del puesto, usted no nos indica qué puesto es como para decir qué perfiles tenía que tener.
digamos. Yo lo asocié más con el descriptivo, o sea, con los puntos que tiene que haber dentro de un descriptivo del puesto. Sí, sí, sí. Sí, es el descriptivo del puesto. El descriptivo del puesto Perfecto. tiene distintas partes que Recursos Humanos los utiliza para realizar distintas acciones dentro del Departamento de Recursos Humanos. Así que Claro, claro, yo tómenlo lo por asocié ese para lado. ese lado, pero como usted había puesto perfil del puesto, Sí, yo el había perfil un lo error de asocié tipeo. edad, sexo y esas cosas, y bueno, nada. Como no se Claro. dice qué puesto es, También es el descriptivo y el perfil es una parte del descriptivo. claro. Bueno, gracias, profe. Bueno, Ahí Profe, estaba bien. Sí. ay, disculpe, buenas No, tardes. sí, dale. Yo tengo una pregunta respecto al trabajo práctico también. Néstor sí. dice que es hasta el 16 la entrega, pero lo podemos entregar antes. Esa oportunidad que se nos da para entregarlo antes del 23 sí o sí, ¿es porque si está No, mal tenemos tiempo de corregirlo? antes del 16, no Claro, antes el del 23. 16. Sí, 16, Sí, disculpe. sí, sí. Claro. O sea, Porque usted nos se da la supone, devolución y si está mal podemos entregárselo claro, nuevamente, digamos. claro. Sí, sí, sí. O sea, la idea del trabajo práctico es que ustedes puedan poner o aplicar todo lo que vimos en la teoría en un caso real. Entonces, alguno que lo entregó hace una semana, un poco más, le hice las devoluciones que correspondían y lo entregó ahora. Todavía no lo revisé de vuelta, pero hasta ahora lo entregaron solamente 2. Así que esta semana me voy a poner a revisar por lo menos esos 2 que entregaron y ya empezar a hacer las devoluciones. Así no se juntan todos para después, ¿no? Perfecto, muchas gracias, profe. Pero, Recuerden que el 23 es la fecha que fijamos, es la última clase de la cursada y es la fecha que dejamos para tomar los recuperatorios. Tenemos algunos compañeros que tienen que recuperar el primer parcial y alguno que tenga que recuperar el segundo, esperemos que no, pero en el caso de que llegue a quedar alguno, alguno de los que hayan aprobado el primero y tengan que recuperar el segundo, la fecha de recuperatorio es el 23. Por eso es que Néstor les decía de tratar de tenerlos para el 16, así si tienen que hacer alguna corrección o algo, nos queda la instancia del 23 para eso. Respecto a la bibliografía, ahí estaba viendo algunas consultas que estaban haciendo en el chat. Con respecto a Dolan, ya no me acuerdo quién fue que lo preguntó, pero sí hay solo 2 capítulos. Todos estos textos que entran en el segundo parcial están en el Classroom, en donde dice bibliografía segunda parte. Justamente lo dividimos en primera parte y segunda parte para que tengan claridad de qué temas corresponden al primer parcial y cuáles corresponden al segundo. En la sección de Classroom que dice bibliografía segunda parte, están todos estos textos que ustedes están viendo ahí en pantalla. Y respecto a lo de Dolan, sí, son solamente 2 capítulos, el capítulo 10 y el capítulo 11. Los dos se llaman igual, el sistema de compensaciones. El 10 es la equidad interna y externa y el 11 es la retribución variable e indirecta. Profe, ¿para el parcial va a ser un Classroom como hizo para el primer parcial o es en el mismo Classroom del... Sí, exactamente igual, un Classroom, pero lo vamos a hacer en un Word, en donde seguramente van a tener algunas preguntas de múltiple choice y otras a desarrollar. Va a tener esa combinación. Alguna de múltiple choice o alguna de verdadero o falso con 3 o 4 opciones y otra a desarrollar. Va a ir por ese lado. La duración dependerá de cómo estemos inspirados el fin de semana y veamos en función de la cantidad de preguntas que vayamos a meter, pero no va a ser ni menos de 1 hora ni máximo, ni más de 2 horas. O sea, no va a ser ni más ni menos que eso.
Profe, a las 7 Preguntan por el horario. Sí, sí, sí. Perdón que se me entrecortó, ¿no? Si rendimos a las 7 como la vez pasada. Sí, 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 a las 7, a las 7. Gracias. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Consulta relacionada con este tema? Profe, ¿el tema finales van a ser todos presenciales? ¿Le dijeron algo? Sí, Sí. sí, son todos. Sí, Los sí, finales sí, los son finales, presenciales. sí, los finales son presenciales. Ahí, hoy, no sé, Néstor, si viste el mail que mandaron con el protocolo, hay un horario límite, todo, así que, no sé, dependiendo de Sí. la cantidad de alumnos que tengamos, no sé si se abrirán más instancias de evaluación o si tendremos serán escritos, orales. Ahí hay un protocolo que se armó, que publicaron esta semana, así que bueno, más cercana la fecha de los finales, les vamos a informar a los que se anoten en esta instancia. Si alguno de ustedes se anota en esta instancia, les vamos a avisar cuál será la modalidad del final, si será oral, si será escrito y demás. Lo hicimos desde que empezó la pandemia, desde que empezamos con esta virtualidad. Cada fecha de final contactamos a cada uno de los alumnos que estaban inscriptos y les informamos cuál es la modalidad. Así que en este caso ya sabemos que va a ser presencial, que van a tener que ir a la facu, pero igualmente les vamos a informar de qué manera lo vamos a hacer, si va a ser escrito u oral, ¿sí? Depende de múltiples factores que aún todavía no tenemos del todo definidos, porque hoy nos llegó de Académicas un nuevo protocolo respecto a los horarios de los parciales, la cantidad de gente que tiene que estar en el aula y demás, y eso nos limita a de qué manera lo armamos. Y también dependemos de cuando se abran las fechas de inscripciones a finales, de contar con la información de cuántos alumnos se van a anotar, que eso es algo que no lo podemos prever. A veces tenemos llamados en donde se anotan solamente 2 alumnos, un alumno, y a veces tenemos llamados en donde tenemos 100 alumnos para tomar examen. Así que eso lo vamos a tener más, toda esa info la vamos a tener más después de que cierren las fechas de inscripciones y demás. No sé si me estoy olvidando algo más, Néstor. No, me preguntaban si no se promociona y en realidad la directiva de la facultad, las personas virtuales no las podemos promocionar. Así que el final es obligatorio para todos. Sí, acá tenemos que ser honestos tenemos que ser honestos con los alumnos, quedamos como malos durante la pandemia, porque nosotros nos acatamos a la directiva del área académica y sabemos que hay otras cátedras que han hecho sus propias reglas, pero bueno, nosotros en este caso, si bien buscamos tener flexibilidad y acompañar a los alumnos en cada una de las situaciones que se fueron presentando durante todo este contexto de virtualidad, hay unas reglas que nos impusieron de Secretaría Académica y entendemos que nosotros como docentes no estamos en condiciones de romperlas. Por eso es que seguimos con esta modalidad mientras no cambie la directiva académica de que bueno, que no está la posibilidad de promocionar. Igualmente, si han tenido la posibilidad de charlar con algún alumno que haya cursado durante la virtualidad con nosotros y que se haya presentado a dar los finales y demás, realmente pueden consultarlo. Nosotros somos transparentes en cuanto a las formas en las que evaluamos y los temas que tomamos y demás, y tenemos, o sea, en eso no jugamos
no vamos de atrás, por así decirlo, no entra en juego en los parciales, en los exámenes, cosas que no hayamos visto ni que hayamos visto. Y te veo, Néstor, que estás golpeando teclas como loco. Y también tenemos muy en cuenta la participación de cada uno de los alumnos durante las clases, cuál fue el desempeño de cada uno en los parciales y demás. Todo eso entra en juego a la hora del final. De hecho, Néstor, los intermedios pasados que tuvimos ahora presenciales, uno de los alumnos, prácticamente la pregunta que le hicimos fue ¿cómo estás? Porque había tenido un trabajo práctico impecable y 2 parciales que eran 10 y vino a dar el final y prácticamente le firmamos la libreta. O sea, las preguntas fueron filosóficas, fueron sobre la vida. Me preocupa, Tomás, que no estás pudiendo acceder a esta altura del cuatrimestre a la bibliografía. No sé qué estuviste haciendo durante toda la cursada. Y más me preocupa, me pregunté si hay alguna contraseña. No entraste en todo el cuatrimestre, Tomás. Bien, excelente. Ahora te reenvío. Eso me preocupa más, que te haya sacado un 7 en el parcial. Tenemos que ver quién fue el que te lo corrigió y le vamos a pegar un tiro al docente que te haya puesto un 7. Ahora te reenvío los códigos de acceso, Tomás, tranquilo. Bueno, vamos a continuar con lo del costo del empleo antes de que me quede sin conexión, a ver si le podemos meter pata y vemos si lo metemos en el examen. Sí, es verdad. Ahí una compañera dice, estamos todos quemados. Sí, estamos todos quemados. La verdad que fue una etapa complicada para todos, en todos los sentidos. Bueno, vamos a retomar desde donde dejamos la clase pasada. Tengo que apagar la cámara porque ya se me empieza a colgar esto. Bueno, la clase pasada habíamos hecho nuestro corte acá, en donde pudimos determinar, en función del análisis que habíamos hecho, de cuáles son los jornales improductivos en esta primera etapa de análisis de los costos, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos hecho una simulación en donde fijamos que los días productivos para nuestro año iba a ser un total de 220, porque a eso le habíamos descontado los sábados y los domingos, que eran las fechas en las que, los días en los que la compañía no trabajaba. Y después hicimos un cálculo, una determinación de los feriados que teníamos en el año, que la compañía, que la empresa en este ejercicio no trabajaba, pero que igualmente teníamos que abonarlos. Habíamos hecho, en función de la historia de nuestra organización, habíamos calculado, habíamos simulado el promedio de licencias por empleados, de licencias de diferentes tipos, enfermedades, accidentes, vacaciones y obviamente el SAC. Entonces ahí nos habíamos quedado que ya de movida teníamos un índice de improductividad que nos representaba casi un 27%, un 26.97%. En términos simples, podríamos decir que este ejercicio nos lleva a decir que cada 100 pesos de salario adjudicado por trabajo efectivamente realizado, la empresa tiene que pagar un total de 126,97, ¿sí? Para llevarlo a valores de salarios. Bien, ahora vamos a seguir. Dentro de las previsiones que nosotros debemos incluir en nuestro cálculo de costo de mano de obra,
Hay una previsión que es muy importante y que hay muchísimas compañías que suelen dejar de lado. Por lo menos eso, Néstor, me ha pasado a mí en la práctica, no sé si vos te habrá pasado también, que se suele dejar de lado o a veces se pierde un poco la dimensión de la cantidad de juicios que tiene la empresa. Todas las empresas tienen algún tipo de juicio dando vuelta, y que esto se desprende de los despidos. Y acá es un poco hacer una previsión por despido, como bien lo dice la presentación ahí. Las previsiones son mediciones de expectativas imprecisas, porque yo puedo intentar prever qué es lo que va a suceder en el futuro, pero puede pasar o no. Y esa previsión que yo hago puede ser mayor o menor en función del análisis inicial y de lo que vaya sucediendo. Por eso es que las previsiones, nuestra recomendación es que cuando ustedes se encuentren en una situación de cálculo de costos y demás, vayan reservándose determinados reportes en el año, determinados periodos, cada 3 meses o en función de la dinámica de la organización en la que estén trabajando, vayan reservándose esos periodos para hacer revisiones de cómo viene este presupuesto de costo de mano de obra. Porque cuando se trata de previsiones, como bien lo dice ahí, que son mediciones de expectativas imprecisas, lo más probable es que nosotros en el tiempo tengamos que ir haciendo ajustes sobre esas previsiones, ¿sí? Porque puede pasar que múltiples variables que pueden ir surgiendo y pueden ir moviendo los números iniciales. Nunca se queden, nuestra recomendación es que nunca se queden con ese cálculo inicial del presupuesto y sobre todo de las previsiones, ¿sí? Y acá cuando hablamos de previsión por despido, acá lo que vamos a hacer es, todas las organizaciones, todos los departamentos de recursos humanos tienen en el horizonte una serie de despidos que se vienen a futuro, ya sea porque la organización, no sé, está pensando en armar o desarmar tal negocio o vender una determinada unidad de negocio, y ni hablar de las cuestiones relacionadas con desempeño y demás, en donde a veces, después de agotar todas las instancias previas de desarrollo y de lograr encauzar esas situaciones, ya no nos queda otra que la desvinculación. Entonces, todas esas cuestiones se pueden ir previendo. Nosotros podemos tener en el horizonte cuánto vamos a gastar, y también un ejercicio bastante sano en algunas organizaciones es hacer un cálculo de las liquidaciones finales en función de lo que nos vienen diciendo un poco las estadísticas de nuestra organización. Hay organizaciones que a veces tienen esta cuestión de más o menos las desvinculaciones guardan una correlación en el tiempo, porque hay organizaciones que tienen esta política. Hay empresas que tienen la política de desvincular a las personas antes de cumplir los 10 años de antigüedad. Bueno, hay muchas de esas organizaciones, entonces está esa práctica de mirar un poco qué ha pasado para atrás en la organización, y en función de eso poder llegar a determinar, en función de la historia y de qué nos dice la política de la organización, poder llegar a determinar un índice de previsión por despido. En este caso, para el ejemplo, nosotros simulamos una masa salarial anual que tiene que ver con la cantidad de salarios totales de todos los trabajadores en el año,
Y en función de eso, en función de la historia de las desvinculaciones que hemos tenido en determinados periodos, esto es algo que lo van a ir determinando cada uno de ustedes en función de la realidad de la organización, es que podemos llegar a armar un índice de previsión por despidos. A los fines de nuestro trabajo y de este ejercicio que estamos realizando acá, nosotros podríamos decir, a manera de ejemplo, que hemos tenido un costo de desvinculaciones de 3.510.000 pesos en el periodo anterior, y que nuestra masa salarial anual es de 137.800 millones de pesos. Esa relación entre lo que gastamos en desvinculaciones y la masa salarial anual nos da una relación del 2,5%. Entonces ese va a ser, a los fines de nuestro ejemplo, el índice de previsión por despidos que vamos a incluir en nuestro costo de mano de obra. Acá quiero hacer una pequeña aclaración. Tengan en cuenta que los conceptos básicos que entran en toda liquidación final obligatoria son los conceptos indemnizatorios que ustedes ya conocen, como el preaviso, la integración MES, el SAC sobre integración y preaviso, y la indemnización por antigüedad. Y en contextos como el que estamos ahora, deberíamos contemplar estas situaciones relacionadas como por ejemplo con la doble indemnización, que ya no es más doble, sino que tiene un tope de 500.000 pesos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta esas cuestiones de contexto. Y otros temas que tienen que tener en cuenta, y por eso nosotros ponemos ahí en el ejemplo costo de desvinculaciones, porque costo engloba a todo lo que se da alrededor de la desvinculación, y tiene que ver con estos tres ítems que son los más comunes que ustedes se van a encontrar en el momento de una desvinculación, o no, dependiendo de cómo se dé la desvinculación, que tiene que ver con los honorarios de los abogados de la parte actora, ¿sí? Con los honorarios de conciliación y o mediación, ¿sí? Porque dependiendo de cómo hagamos, cómo se ejecute, cómo se instrumente esa salida del empleado, puede ser que vayamos a una conciliación o mediación y eso tiene unas costas, y ni hablar si esa desvinculación termina en algún tipo de juicio, que también va a tener costos. No solo llegando a un juicio con sentencia final, sino en un juicio en donde se arregle en una instancia de mediación, ¿sí? Todo eso, todos esos ítems, tienen que ver con, hacen a incrementar el costo de las desvinculaciones, ¿sí? Nunca hay que perderlo de vista. Bueno, bien, continuamos. Bien, entonces, volviendo sobre nuestros pasos, no sé si recuerdan que nosotros, voy a ir un poquito para atrás, porque esto ya fue de la clase anterior y quizás nos queda un poquito viejo. Recuerden que nosotros habíamos empezado la clase haciendo un análisis de todas las contribuciones que se desprendían de la relación de trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las contribuciones básicas, conocidas por todos como las famosas cargas sociales, que son las contribuciones patronales sobre el salario bruto, y habíamos determinado un 26,4%. Recuerden que en función de la situación de cada organización, estos números pueden variar, ¿sí? Acuérdense de esto que hablábamos de la detracción, que no es más ni menos que un descuento que se aplica a determinadas actividades y demás. Se me trabó. Después habíamos determinado las obligaciones sindicales, ¿sí? Las contribuciones patronales en función de cada uno de los sindicatos. Recuerden que hay un universo de contribuciones muy amplio según cada uno de los sindicatos, pero bueno, a los fines de este ejemplo que estamos trabajando acá, habíamos fijado una contribución de 2,5%. Y después
empezamos a fijar cuestiones relacionadas con los costos de RT, seguro de vida obligatorio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, acá ya entramos en una etapa 2 de nuestro cálculo de costo de mano de obra, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos determinado que por cada 100 pesos brutos productivos, es decir, recibidos en trabajo efectivo, debíamos pagar salarios por 126,97, ¿sí? Es decir, teníamos un costo inicial de movida de casi un 27%, que estaba relacionado con estas improductividades laborales obligatorias, ¿sí? ¿Y por qué se denominan improductividades laborales obligatorias? Porque las tengo que pagar, pero no las recibo en contraprestación de trabajo. Ahora bien, según este cálculo de costo directo total, ¿sí? Y acá volvemos a una de las primeras definiciones de la clase, costo directo total, le agregamos la palabra total. Si nosotros a estos salarios improductivos que ya habíamos determinado que teníamos de movida un 27%, le sumamos todas las cargas patronales que definimos anteriormente, las cargas sociales, las contribuciones sindicales, los seguros, los gastos bancarios, ¿sí? Y esta previsión por despido o reserva por despido que fijamos en 2,5%, nos arroja como resultado que el total de costos directos se nos va al 78%, ¿sí? Es decir, que nuestro número cambia ya por cada 100 pesos brutos productivos, ya no tenemos que desembolsar 126,97, sino que ya tenemos que desembolsar 178, ¿sí? Cada 100 pesos vamos a tener un costo inicial de 78 pesos, ¿sí? Un 78%. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen? Bien. ¿Y por qué nosotros en este ejemplo ponemos los jornales, las cargas patronales las estamos calculando sobre el total de jornales pagados improductivos y no sobre los jornales productivos? ¿Alguien se anima? Porque si yo le pago 100 pesos al trabajador, el cálculo de los impuestos, de las cargas sociales, de las contribuciones sindicales, seguros, gastos bancarios, etcétera, 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 lo debería realizar sobre esos 100 pesos que le estoy pagando al trabajador, ¿sí? Pero ¿por qué lo calculo sobre los 126,97, que son los salarios improductivos? Que es aquello que nosotros pagamos pero no recibimos en contraprestación. ¿Alguien se anima? No se anima nadie. ¿Me escuchan o me perdieron? Bueno. Te escuchamos, Walter, te escuchamos. Buenas tardes, chicos. Ah, mira, ahí está el alumno Muñoz. Llegué tarde, perdón. Pero no Hay alguien que se animó, pero se lo escucha muy mal, ¿no? Sí, si no se lo escucha entrecortado, no sé quién es. Diego, es Diego. Ah, bien. Es liquidador, Diego. Diego es liquidador, sí, Diego la tiene clara. La tiene de última versión. Yo dije que no me animo. Yo me animé a dar la cara para decir que no me animo a... Porque la verdad que sí, lo estoy pensando y no me cierra, porque yo la carga la voy a pagar sobre 100, no sobre, qué sé yo.
Sí, pero al empleado también le pago cuando no va a pedir la mano, pero no sé. Muy bien, Diego, muy bien, tenés razón. Yo la carga la pago sobre los 100. Pero recuerden que nosotros lo que estamos haciendo acá es un análisis de costo, y cuando nosotros tenemos que hacer un análisis de costo, lo tenemos que realizar sobre todo el ejercicio, ¿sí? Porque muy bien, ahí veo que Agustina dice, Claro, claro. son Está días, bien horas avisar. que se pagan dentro del salario, aunque no trabajo. Muy bien. Recuerden que cuando nosotros hacemos el análisis de costo, nosotros lo hacemos por un periodo completo, por el año completo, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo este análisis y lo realizamos sobre un mes en particular, ahí cometemos un error. No digo que esté mal, ¿sí? No digo que esté mal, pero siempre tenemos que llevar estos análisis de costo de mano de obra a una situación anual, porque hay empresas que lo hacen, que analizan sus costos de manera flat, de manera planchada, es decir, sueldo básico todo el año y sobre eso aplico los costos, pero después en el año van surgiendo un montón de cuestiones que nosotros las terminamos pagando, como son estos salarios improductivos, ¿sí? Tenemos licencias, tenemos vacaciones y demás, por las cuales también tributamos, ¿sí? Entonces, nuestra base de cálculo siempre tiene que ser sobre estos jornales improductivos, ¿sí? Sobre el total de jornales improductivos, que incluye todo este análisis que hicimos previamente. Sí, aparte es muy importante lo que decís, Walter, porque cuanto más largo es el periodo de análisis, mejor es la conclusión de ese análisis. Ahí podemos ver estacionalidad, podemos ver picos de trabajo que generen horas extra, podemos ver picos de ausentismo específicos en algunos meses de invierno, es decir, un montón de variables que si acortamos los plazos de análisis nos pueden quedar afuera y podemos sesgar la mirada, digamos, sobre nuestros costos estándar. Exactamente. Porque las empresas, chicos, hay dos cuestiones. En las empresas se hace costos para la contabilidad y costos para la gestión. Entonces, en lo que es costos para la gestión, uno siempre tiende a estandarizar los costos, pero en base a la realidad del día a día de la operación que tengan, ¿no? Digamos, en base a la antigüedad, en base al nivel de siniestralidad. Digamos, hay un montón de factores que Walter fue recorriendo en la clase pasada hasta llegar a esta cuenta que parece bastante simple al final, pero que explican el porqué de cada uno de los porcentajes. Y por otro lado, hay algo que se da en las empresas también, y que tiene que ver con lo que son los controles o las auditorías, que nosotros podemos armar un costo desde un punto de vista teórico en un Excel, pero que después, generalmente, esa información se cruza contra lo realmente pagado, contra lo que se depositó en el banco, contra lo que se pagó de 931, entonces sale de lo que es la contabilidad o los sistemas de la empresa, y eso debería coincidir con nuestros análisis de costos más teóricos en un Excel, digamos, de planillas de control. Bien. Agrego una cosita más para reforzar lo que estamos diciendo. Es importante lo que sumaba Gastón recién, de poder ver lo que nosotros tomamos como previsión o como análisis de costo y compararlo contra lo realmente pagado, porque muchas veces calculamos, no sé, como estaba en el ejemplo recién, 178% o 78%, perdón, después la realidad puede ser mayor o menor, y ahí tenemos que ajustar para que el año siguiente tomarlo como base. La idea es, bueno, yo supongo que va a ser esto. Mi previsión o mi análisis dice que me da un 78% de costo. Y cuando voy a realidad y comparo los 931 de todo el año, veo que no era un 78, sino y los impuestos y los seguros y todo lo que pagué por enfermedad, y resulta que no me da un 78, me puede dar más o me puede dar menos. Entonces ahí tengo el historial de lo real contra lo que había estimado. De ahí puedo ir ajustando mis números para los años siguientes. No sé si se entendió el ejemplo. Sí, sí, totalmente, Néstor. Contrastar la realidad con lo planificado. Digamos, Claro. A ver qué grado de desvío tengo, y si es que lo tengo, y reajustar para estandarizar costos para, digamos,
los próximos meses o los próximos periodos. Generalmente, digamos, las empresas, tanto manufactureras como de servicios, al armar sus precios, digamos, la gente de ventas, cuando compone el precio con el que sale al mercado, naturalmente parte de un costo, y a ese costo le agrega la rentabilidad o la ganancia que la empresa determine que va a querer tener, ¿no? Tratando de ser competitivo y digamos, a tener un equilibrio entre el precio que dispongo de mi bien o servicio versus no quedarme afuera, porque si pongo una rentabilidad muy alta y el precio es muy caro, muy probablemente no me lo compren, ¿no? Eso ya es materia de análisis de la gente de área de marketing y ventas. Dentro de ese costo, en las empresas de servicio, generalmente el costo de mano de obra pesa muchísimo, cerca de aproximadamente un 70%, porque es mano de obra intensiva. Imagínense una empresa de limpieza, una empresa de logística, ¿no? A diferencia de las empresas productivas, donde se compra materia prima, se produce un bien, hay una cadena más del tipo fordista, donde, digamos, estandarizada, donde el peso de los sueldos en materia de producción en industria estamos hablando entre un 15 y un 20%. Pero en definitiva, nuestro driver, digamos, de costo en materia de salarios, tanto en industria como en servicio, tiene un peso, y lo que se hace es tratar de estandarizar y tener un costo promedio, porque imagínense que más allá que en la Argentina los precios se revisan lamentablemente por la inflación casi todos los meses para remarcar o aumentarlos por el aumento del costo de la inflación, se supone que salvo que haya paritaria, yo debería poder tener un costo estándar de mis salarios. Claramente, digo, los meses que impacte paritaria lo voy a tener que modificar, pero después debería poder estandarizar algo como lo que mostró Walter. Y ir, como decía Néstor, contrastando qué tan lejos está lo que planifiqué o lo que estimé de costo versus lo que pago de sueldos mes a mes, más cargas sociales, más prepaga, más, no sé, comedor, más todas las cosas que fuimos viendo que forman parte del costo de la mano de obra. Bueno, bien. Yo sé que son las 8 de la noche, pero voy a meter un Excel igual. Vamos a tratar de meter todo esto que estuvimos viendo de manera teórica y muy rápida. Vamos a tratar de meterlo en un Excel, a ver si de esta manera podemos graficar un poco mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de costo de mano de obra y tener una noción un poco más cercana a la realidad. ¿Se acuerdan cuánto era que habíamos hablado, cuánto era el sueldo básico que habíamos utilizado en este ejemplo? ¿Alguno se acuerda? No, la verdad que no, profe. Bueno, vamos a ir despacito, vamos a empezar despacito. El mataburro, habíamos dicho para ¿No este era de ejemplo, 52, profe, o 53? 312, muy bien, Gabriela. 53, 312. Habíamos dicho que teníamos un sueldo básico de 53, 312. Obviamente, a los fines de este ejemplo, acá no estamos incluyendo horas extras, ni demás variables, ni antigüedad, ¿sí? Vamos a dejarlo solamente ahí. Pero tengan en cuenta cuando hacen alguno de estos análisis de mano de obra que hay que incluir todas las remuneraciones que entran, ¿sí? Y habíamos dicho que teníamos, ahora que tengo la barrita acá del Zoom, habíamos determinado un 9,0, que los feriados tenían un porcentaje de incidencia en nuestro análisis de 9,09%, ¿sí? Vamos a tirarlo acá, porque lo tenemos ya pintadito, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos un 0,91% de licencias, habíamos fijado un 2,27% de provisión de enfermedades, un 1,82% de accidentes, las vacaciones tenían una incidencia de 4,55%,
Y el SAC es una cuenta fácil, es el 8.33%, ¿sí? Bien, esta era la primera parte de nuestros costos directos, ¿sí? Recuerden que todo esto nosotros lo habíamos definido como jornales improductivos. La realidad es que a los fines de la teoría lo aperturamos de esta manera. En la práctica, cuando ustedes vayan a realizar algún cálculo de estos de mano de obra, de costo de mano de obra, no es tan necesario esto, incluso a veces hasta termina siendo engorroso para presentárselo a algunos gerentes o directores, pero esta distinción que hacemos nosotros entre jornales improductivos, productivos y demás, yo la verdad no sé de ustedes, Gastón, Néstor, si lo aplican en la práctica, yo más que nada hago esta distinción entre lo que es directo e indirecto, porque los directos son aquellos de los cuales prácticamente no podés escapar, y los indirectos tenés un cierto espacio para jugar con esos costos indirectos. Ahora lo vamos a ver. Sí, totalmente, digamos, uno, como dice Walter, a efectos de elevar esto a un gerente financiero, a un gerente general o a un gerente de ventas, digamos, simplifica, digamos, la presentación, como dice Walter, separando en un total de directos e indirectos, y tiene su planilla de trabajo por si alguien dice, ¿cómo puede ser que estés en este porcentaje? En todo caso lo abrís y lo explicás, de dónde sale cada cosa, después lo simplificás y, como bien dice Walter, los costos directos son variables sobre las que no podemos accionar, y los indirectos sí tienen un margen de acción como para poder trabajar en disminuirlas con algunas gestiones. Bien. Bueno, y la segunda parte de estos costos directos habíamos fijado que teníamos un 26.4 de cargas sociales, habíamos puesto, esperen que se me fue la pantallita, un 2.5 de contribuciones sindicales, habíamos estimado un 7.94 de seguros, habíamos puesto un 0.85 en gastos bancarios, y habíamos fijado, si mal no recuerdo, una provisión de despidos del 2,5%. Bien. Y ahora vamos a tirar el número mágico. 53, ya no vamos a hablar de 100 pesos, sino que vamos a poner la remuneración que nosotros considerábamos en el ejemplo básica, 53.312. Bien. Entonces, a los fines de nuestro trabajo, esto me hubiera encantado tirárselos como trabajo práctico, pero no nos dio, tenemos que arrancar la cursada al revés para la próxima. A los fines de nuestra simulación, podríamos decir que por un sueldo básico de 53.312 pesos, yo voy a terminar pagando finalmente 94.894 pesos de costo directo, ¿sí? Y esto tiene que ver con las cargas sociales, los impuestos y todas estas provisiones. Tengan en cuenta que este número que acá se nos presenta como bastante grande, un 78% de costo de mano de obra, va a variar en función de esto, no sé si se ve lo que estoy haciendo ahí en pantallita, en función de estas cuestiones que tengo acá, ¿sí? Porque recuerden que toda esta parte impositiva, toda esta cuestión impositiva, que acá me representa un 40% de movida entre cargas sociales, contribuciones sindicales, seguros, gasto bancario y provisión de despido, es algo que yo lo voy a tener fijo de movida, no lo voy a poder, no lo voy a poder esquivar. Y lo mismo me pasa con las vacaciones y el SAC. Esto es algo que yo lo voy a tener, sí o sí. Vacaciones voy a tener que pagar y aguinaldo voy a tener que pagar. Entonces, estos números, más o menos en función del contexto de cada organización, si paga más o menos cargas sociales, si paga más o menos contribuciones, o más o menos seguro, más o menos gasto bancario, estos van a estar. Por lo tanto, estos valores de un costo de mano de obra cercano al 40%, es algo que se van a encontrar en el mercado.
Y después la realidad de cada organización te va a ir subiendo o bajando ese costo en función de qué vaya pasando con estas diferentes cuestiones, ¿sí? Con estas situaciones que yo tengo acá, en función de si tengo un ausentismo muy alto, si tengo una accidentología muy alta, depende de si trabajo o no los feriados, si tengo un régimen de trabajo de tipo americano, en donde se trabaja feriados, domingos y demás, no voy a pagar feriados, pero sí voy a tener un sobrecosto acá que tiene que ver con la rotación que le voy a estar pagando por ese sistema de trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá, más o menos? O sea, nosotros acá tenemos un 78%, pero no quiere decir que por cada trabajador que yo vaya a contratar y en cada empresa voy a tener un costo de 78%, ¿sí? Yo creo que en promedio, no sé, Gastón, Néstor, o si hay algún compañero que se anime o que esté en esto, yo creo que más o menos el promedio anda entre... La industria está cerca del 45% de movida, de base. Sí, totalmente. Sí. Bien. Bueno, bien, ahí estoy viendo que me preguntan cuestiones de ropa de trabajo y demás. Bueno, hasta acá los costos directos, ¿sí? Y fíjense que acá nos da un 78% en este ejemplo, que es esto que veíamos acá, ¿sí? Que un poco nosotros se lo simplificamos en el ejemplo diciéndoles cada 100 pesos voy a pagar 178, ¿sí? Ese 78 es este 78% que tenemos acá en pantalla, ¿sí? Visto de otra manera, también podríamos decir que el básico por hora es de 266 pesos y el costo por hora se nos va a 474, ¿sí? Esto es otra manera de hacer el análisis. Ahora bien, ahí había una compañera que nos decía la ropa de trabajo y demás son parte del costo, sí. Y ahí es donde entran en juego esto que hablábamos recién con Gastón de los costos indirectos, que son aquellos que también hacen al costo de mano de obra, pero sobre los cuales tenemos algún margen de maniobra, ¿sí? Y acá le hicimos un ejemplo en donde le sumamos costos indirectos y le pusimos, por ejemplo, costos indirectos hay miles en función de la realidad de cada organización, ¿sí? Si yo tengo un servicio médico, es un costo, porque el servicio médico lo tengo porque está atado a la relación de trabajo, a tener trabajadores. Y ese servicio médico se va a cotizar en función de la realidad de cada organización. Nosotros acá pusimos como ejemplo, por ejemplo, no sé, el servicio médico me cobra 350 pesos por visita a domicilio. Y nosotros habíamos puesto en nuestro ejemplo que íbamos a tener en el año unas 5 ausencias, ¿sí? Supongamos que nosotros por política definimos que cada ausencia del trabajador le mandamos el médico a domicilio, entonces en el año nos va a salir 350 por 5, nos va a salir, vamos a tener un costo de servicio de médico a domicilio de 1.750 pesos. A los fines de este ejemplo, como lo estamos midiendo mensualmente, lo dividimos por 12 y nos da que tengo a este costo que estoy analizando acá, le tengo que sumar estos 145, que es el servicio médico prorrateado en 12 meses. ¿Se entiende esto del prorrateo, no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen? Sí, totalmente, digamos. Sí. Bien. Bueno, ropa de trabajo, como decía una compañera, ¿no? Tenemos un costo, por ejemplo, de 4.800 pesos al año por empleado, y hoy es irrisorio, esto no existe. ¿Dónde Creo compras la ropa, Walter? No, por eso te digo, o sea, creo que ni un par de zapatos de seguridad sale 4.800. Pero bueno, No. supongamos que gastamos en el año 4.800. Hacemos lo mismo, el mismo criterio, lo prorrateamos, ¿sí? En nuestra estructura de costo, la ropa de trabajo nos representa un 0,75%, ¿sí? Esos 400 pesos. Y después tenemos seguridad e higiene. Supongamos que gastamos 30.000 pesos al mes y acá lo dividimos por la cantidad de trabajadores, ¿sí?
porque el servicio de seguridad e higiene es algo que aplica a todos los trabajadores, entonces lo vamos a dividir por la cantidad de trabajadores y me da que pago 150 pesos por trabajador. El mismo criterio para los gastos de abogado. Tengo un abono de 45.000 pesos al mes, supongamos, dividido la cantidad de trabajadores que tengo, que en nuestro ejemplo habíamos puesto que era 200, me da que pago de costo de abogado 225. Supongamos que tenemos un gasto de 1.300.000 pesos al año en capacitación, que vamos a dedicar a capacitaciones varias, programas de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me da que voy a invertir 541.000 pesos por mes por empleado en capacitación. Es el primero que se recorta. Claro, lo primero que se recorta. Fíjense, ¿y por qué se los muestro de esta manera? ¿Por qué se los muestro de esta manera? Porque acá es donde entran en juego algunos artilugios de los que manejamos costos a la hora de pelearlos en estos que decía Néstor de lo primero que recorto. Si yo le muestro a mi jefe que gasto 1.300.000 pesos al año en capacitación, quizás es un número que le impacte, que le suena grande, y me dice, no, empezá a sacar ahí, recortá. Pero si se lo muestro lo que gasto por mes por empleado, 541 pesos, quizás no es tanto, ¿eh? Ahí la ecuación cambia. Estos son algunos artilugios de cómo se presentan los costos. Bueno, seguimos con algunos ejemplos de costos indirectos. Sistema de sueldos. Todos, ya sea que liquidás con un estudio externo o tenés un sistema propio, seguramente si liquidás internamente tenés que pagar algún tipo de abono, licencia, mantenimiento, actualizaciones, etcétera, etcétera. No es algo gratis. En este ejemplo, abonamos unos 30.000 pesos al mes por el sistema de sueldo, lo cual me da algo así como 150 pesos por empleado. Expendedoras, no sé, tenemos expendedoras de café, gaseosa, golosina, lo que sea, tenemos un costo de 900 pesos por empleado por mes, y finalmente el comedor, que es uno de los más comunes, tenemos un costo al mes por empleado de 5.700 pesos. Acá pusimos algunos ejemplos de costos indirectos. Puede haber, como les decíamos al principio, miles de costos indirectos, infinidad de costos indirectos, pensemos en, no sé, en la prepaga, ahí lo voy a tener que costear también. Pensemos en la caja navideña, no sé. La caja navideña. Pensemos en, qué sé yo, no sé, actividades que hagamos en el año por empleado, qué sé yo, regalos de cumpleaños, o sea, todas las cosas que a ustedes se les ocurren. Sí, se les regala una mochila para la gente con edad escolar. Una mochila, los famosos kits de empleo, por ejemplo, yo donde estoy laburando, cada vez que ingresa una persona nueva, se lleva un kit de ingreso bastante caruli, y eso también lo tenemos incluido dentro de nuestro presupuesto, de nuestro costo. Perdón, Walter, qué interesante lo que contás. ¿Tienen ahí, digamos, un programa de inducción donde termina con algún lindo regalo? ¿Está desarrollado eso como un programa de inducción, digamos? No, tenemos el programa de onboarding de inducción, es bastante, la verdad que invertimos bastante tiempo en eso, en la primera etapa de ingreso del trabajador, pero sí lo que hacemos es, tenemos como un kit de ingreso que el día 1 la persona recibe una mochila. Un kit de bienvenida. Claro, es un kit de bienvenida donde recibe la mochila con su computadora, y el kit incluye un montón de cosas, tiene soporte ergonómico, tiene botellita térmica, cuadernito, no sé, no me acuerdo. Pero muy bueno, porque... Y por eso te decía que invertimos mucho, porque sale bastante caro, no es un kit de ingreso, ¿viste? Pero lo tenemos también como experiencia de usuario. Entonces, por eso le metemos ahí. Pero bueno, todas esas cuestiones hacen a los costos indirectos. Como bien decía Néstor, en épocas de vacas flacas,
lo primero que se empieza a recortar y a toquetear son los costos indirectos, porque son aquellos en los cuales podemos empezar a meter manos, ¿sí? Los costos directos no tenemos mucho espacio para toquetearlos, pero sí estos tenemos margen como para tocar, qué sé yo, no sé, bueno, recortar capacitaciones, tal programa de capacitación este año no lo hacemos, lo pasamos para el año que viene. Sistema de sueldos, salí a buscar otro, no sé, o ponele que tenés un estudio externo, y bueno, no sé, andá a negociar que me baje el precio o cambialo. Recortar las expendedoras, bajá el comedor, no sé, la ropa de trabajo, cambiame los ombú por... no quiero tirar otra marca. Sí, o no, también a mí me ha tocado, digamos, negociar con el sindicato algún año muy malo, no comprar la ropa de trabajo o comprar lo mínimo indispensable para gente nueva y pasar un año, digamos, sin entregar ropa, digamos. A veces me ha pasado. Sí, ahí volvemos a lo que les decía recién, ¿no? Ahí empiezan a entrar en juego las estrategias de cada uno, de cómo defiende cada uno de estos puntos, porque hay cuestiones que sabemos que no las podemos tampoco evitar. No sé, si yo me pongo a escatimar en gastos de EPP, de elementos de protección personal y demás, bajo la calidad y demás, puedo llegar a pagarlo muchísimo más caro a futuro, ya sea con un daño en la salud del trabajador o lo que fuera. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a usar artilugios para defender cada una de nuestras posiciones. Y por eso es muy importante estar afilados en estas cuestiones de análisis de costos. Bueno, bien, a este costo indirecto le sumamos, sí, perdón, hay alguien que habló ahí, me Sí, una consulta. Por más que el gasto sea única vez, como usted dio el ejemplo cuando alguien ingresa, si es por única vez ese gasto, también se cuenta. Sí, hay organizaciones, ya te digo, hay organizaciones que esto va a depender un poco de cómo articulan determinados costos algunas organizaciones. Pero bueno, es algo que hace a la relación de trabajo, debería estar incluido dentro del costo. Hay organizaciones, por ejemplo, que, no sé, el caso del kit de ingreso, que lo meten dentro del gasto general o del presupuesto general de recursos humanos, ponele, y no hacen al costo de mano de obra. Pero bueno, depende de cómo gestiona cada organización cada uno de esos costos, pero tengan presente que puede estar dentro del costo de mano de obra. Sí, generalmente en recursos humanos se manejan como dos grandes presupuestos, todo lo que es payroll y todo lo que es el resto de los gastos de recursos humanos. Hay veces hay criterios de asignación que dependen de centros de costo o de cómo está estructurada la contabilidad de cada compañía también. Exactamente. Eso también es muy... ¿Qué costos pegan y cuáles no? Pero bueno, nosotros acá estamos tratando de hacer un ejercicio con los costos más... Sí, un ejemplo claro, muchas veces el tema de búsquedas, todo lo que implica el proceso de reclutamiento y selección hasta que ingresa la persona con los exámenes médicos y demás, hay empresas que cargan el centro de costo de todas las búsquedas de recursos humanos y otras quieren cargar el centro de costo si la persona es para contabilidad, todo el gasto ese se lo imputan a contabilidad, digamos, al centro de costo Exactamente. Exacto. A mí me ha pasado eso que cuenta Gastón. Me ha pasado estar en organizaciones que todos los gastos de selección iban al centro de costos de recursos humanos y pegaban de manera indirecta en el costo de mano de obra. Y me ha pasado estar en organizaciones en donde los gastos de selección se imputaban a las cuentas del sector que lo solicitaba. Si yo estaba tomando un técnico de mantenimiento, todo ese gasto de mantenimiento del proceso de selección y del proceso de onboarding y todo, ¡pac!, pegado ahí en la cuenta de mantenimiento. Son cuestiones de criterio. Nosotros acá lo que estamos tratando de hacer es que se vayan con un pantallazo de cómo funciona esto, que a mí me hubiera encantado en mi paso como alumno en la Facu, tener algo de esto. Es algo que me quedó, viste ese famoso ejemplo, Gastón, del que se quema con leche de una vaca y llora. Recuerdo que tuve que enfrentarme a armar una estructura de costos en una empresa y en la facu y no tener base teórica de dónde partir, ¿no? Estuve sin dormir durante varias semanas por este tema. Sí, nosotros con Néstor y con Walter
tratamos de no hacer las cosas que no nos gustaban que nos hagan como alumnos y suplir algunas que nos hubiesen gustado tener y que no vivimos, ¿no? Por supuesto con errores, más o menos, pero es lo que tratamos humildemente de pensar para brindar. Exactamente. Bueno, bien, entonces, si a este costo directo que nosotros teníamos acá, le sumamos todos estos costos indirectos, ya la cuestión, fíjense que empieza a cambiar, ¿sí? Estos 53.300 iniciales que nosotros teníamos de salario, sumando los costos directos, de los cuales no podemos escapar porque hacen a todas las cuestiones tributarias y demás, más estos costos indirectos, que son aquellos en los cuales sí vamos a tener un margen de maniobra, ya la cosa se nos duplica. Fíjense que el costo de mano de obra, directo más indirecto, se nos va a un 93%. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Acá, cuando escuchamos hablar, sobre todo ahora en estas épocas que se habla mucho de que los impuestos al trabajo y las cargas al trabajo son muy pesadas, que las empresas no las pueden llevar adelante y demás, sobre todo las empresas chicas y demás, quizás ahí hay una cuestión conceptual. Yo no sé si los impuestos son tan altos, tan elevados, pero sí hay otras cuestiones que hacen a la relación de trabajo que llevan a que de movida un costo de mano de obra esté en estos valores, ¿sí? Esté cerca de esto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Les quedó un poco más claro con este ejemplo del Excel? Se fueron todos. Se fueron todos, y claro, también. No, acá estamos. Sí, profe, se entendió. ¿Me tirás un Excel a las 8 de la noche? Estamos acá, profe, sí, va bien. Les sumo algo a esto. Hay dos empresas que tenían una visión totalmente opuesta a estos costos. Trabajé en una empresa donde trabajaban 550 personas, que era una industria frigorífica, y nunca se le dio bolilla a los costos. ¿Qué pasó ahí? En un momento, en la industria frigorífica hay muchos accidentes, la siniestralidad es muy alta, y estaban tapados de juicios. Llegó un momento en que tenían 550 personas trabajando y tenían 600 juicios laborales. Cuando empezaron a hacer costos de cuánto les representaba si perdieran todos los juicios, siempre los perdían, porque una persona con una enfermedad profesional como es la brucelosis, que la gente no se recupera más, juicio que le hacían, juicio que se lo ganaban, por grado de incapacidad, por lo que quieran, hicieron la cuenta de si perdieran todos los juicios, cuánto sería el costo, y no les alcanzaba la plata si vendieran el frigorífico para pagar los juicios que tenían. Entonces, fíjense la falta de previsión a lo que llevó en esta empresa. Y hay otra que hace estos costos y ya sabe que cada 3-4 años va a ofrecer retiros voluntarios porque no lo conviene con más de 28 días de vacaciones. Porque es una empresa que vende, que mucha gente de atención al público, y les saca de tener gente de 28 días de vacaciones, con los reemplazos que conlleva la atención al público, que el costo de abrir un retiro voluntario cada 3-4 años. Entonces, fíjense cómo uno tiene muy aceitados los costos. La otra empresa no hacía prácticamente nada. Cuando se dio cuenta ya era más tarde. Después, obviamente, se fundió, cerró, un montón de gente, un montón de juicios sin pagar, porque los dueños vendieron la empresa como pudieron, y la gente quedó en el aire. Esa es la importancia de tener un análisis de costos bien aceitado y un ejercicio de hacerlo prácticamente todos los años para ver cómo vamos. Cada vez más en la sombra. Bueno, desde las sombras ya les subí al Classroom el resumen de la presentación y ese Excel muy sencillo, muy simple,
para que si alguno tiene que encarar algún análisis de costo, por lo menos tenga algún pantallazo o algún panorama de dónde arrancar. Como les decimos siempre, si alguno o alguna tiene que encarar algún laburo en el área de recursos humanos, si está un poco perdido o algo, escríbanos que estamos acá para ayudarlos. De verdad, con Gastón nos Cobramos conocemos barato. Eso iba a decir, Néstor no tiene una tarifa muy alta, digamos. No, Néstor cobra barato, Néstor cobra barato. Realmente nos conocemos desde hace muchos años con Gastón y Néstor, arrancamos cuando éramos muy chiquitos en este camino de los recursos humanos, sufrimos mucho, nuestro traspaso por la facultad era ir a... No existía, yo recuerdo de los trabajos prácticos tener que ir a la biblioteca a buscar, recorrer por todos lados, buscando información para armar los trabajos prácticos y demás. No teníamos tantas posibilidades como hay ahora que están buenísimas, que da esta época de la hiperconectividad, en donde te vas tejiendo redes y te vas haciendo de informaciones y demás que te ayudan un montón a laburar. Así que bueno, como sabemos lo que padecimos durante ese tiempo, todo lo que los podamos ayudar, no duden en consultarnos. Si alguno mañana tiene que arrancar ya con algún análisis sencillo de costo de mano de obra, humildemente les dejamos ese. No es complejo, en el momento en el que se enfrenten a armar un presupuesto de recursos humanos, como bien le decía Gastón, se van a encontrar con dos patas, el presupuesto de payroll, de salarios y el resto de los gastos de recursos humanos, que lleva muchísimo. Ahora que decís esto, estaba recordando que había una optativa que era el seminario del presupuesto y su gestión cuando hicimos la carrera. Sí, que yo la hice y la Yo también dejé la a la mitad porque Yo me anoté como optativa súper ilusionado, y bueno, no, digamos que no cumplió las expectativas. Para hacer. no vimos un número, no hicimos un sueldo básico por... Como dice un profesor que estoy teniendo ahora, que estoy haciéndole bien, mucho biribiri. Sí, tal cual. Bueno, por mi parte nada más. No sé, Néstor, Gastón, si tienen algo más para agregar. No, en realidad, digamos, la imparcial es la semana que viene. ¿No? Así habíamos quedado, ¿no? Ahí están preguntando si entran costos, y bueno, dijeron que entendieron, así que no hay ningún problema. Bueno, que lo entendí, todos en la clase dijeron que lo entendieron, que no tenían ninguna duda ni nada, así que costos va así, de cabeza, derechito. Como el tiro libre del Diego cuando empezó a jugar en el Napoli contra Juventus, ¿viste ese tiro libre que clavó en el ángulo en un espacio? Como dice un amigo mío, ustedes que son más jóvenes que yo todos, DirecTV, digamos. Claro, exactamente. No vamos a ser tan malos y no les vamos a tomar ningún ejercicio práctico relacionado con cálculo de costos ni nada, pero bueno, alguna definición teórica, o como les dije al principio de la clase. Sí, margen conceptual, digamos, ¿no? De contexto. O alguna cuestión de criterio y demás, va a entrar seguramente. En el minuto 96. Mirá, Paula, en el chat, qué futbolera Paula. En el minuto 96 nos metieron costos. Dice, muy buena, Paula, la analogía. Raspando entró, Muy futbolera. No, pero lo decidieron ustedes, Yo durante toda la clase les pregunté en varias instancias si habían entendido, si tenían alguna duda, todos dijeron sí, se entendió perfecto. Dependíamos de la luz de Walter y llegamos con todo. Sí, apostaron todos a que me quede sin nada. Es lo que me espera después cuando... No, igual chicos, el material, digamos, no sé, yo llegué tarde a la clase, Walter, no sé si empezaron con Néstor, con la bibliografía y demás. ¿Con esto empezaron o fueron con costo directo? Sí. No, arrancamos, yo arranqué con los temas que entraban en el trabajo previo, porque estoy complicado, por las dudas, si se me moría, si se me desconectaba, quería arrancar con los temas del trabajo, dudas y del... No, por eso digo,
Entendemos que no son tantos los temas y alguna pregunta referida insisto, desde el punto de vista conceptual, no vamos a pretender que nos hagan un desarrollo en Excel de esto, pero sí, digamos, entender, digamos, qué margen de maniobra hay con los costos, digamos, conceptualmente cómo se relaciona con el salario directo o indirecto, que lo vimos en la clase pasada, relacionándolo con uno de los primeros temas económicos de la materia. No más que eso. Bien. Bueno, vayan a Entonces, estudiar. parcial la semana que viene, y después tenemos una semana para ver si hay alguien. Había recuperatorio 4 o 5 personas, ¿no? Del primer parcial. El primer parcial sí, y bueno, Sí. si hay alguien de Recordamos que se puede recuperar uno de los 2 parciales, con lo cual el que no estuvo bien en el primero, póngale mucha garra al segundo, ¿no? Sí. Bueno, vayan a estudiar, Bien. nosotros nos vamos a poner a armar el parcial porque nos hacen trabajar todos los cuatrimestres, que tenemos que andar cambiando todos los parciales porque nuestros parciales andan por el mercado negro, ¿no, Gastón, Néstor? Ahí está, Sí, se están sí, comercializando desde hace rato. Así que eso sería un costo indirecto de la clase, de la Sí, es cursada. un costo indirecto de la clase. Yo pensé, dije, bueno, armamos los parciales y no los tocamos nunca más, nos olvidamos, no, Claro. todos los cuatrimestres tenemos que andar cambiando todos los parciales. Igual Así que, tenemos la bueno, instancia presencial en diciembre, ¿no? Para charlar con cada uno de ellos personalmente. tal cual. En el final. Eso que acabas de hacer es Todos como los que ese mensaje preguntaron de tus recién. hijos van al colegio. Todos los que preguntaron recién si me llegaron los trabajos prácticos, llegaron. El último que recibí fue Valentina Rodríguez a la 20:34, así que un minuto. Todos los otros anteriores están todos. Los que preguntaron, así que les agarró la apuro. Hoy recibí 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Hasta cuándo habías estipulado la entrega de Néstor? Pregunto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, porque así tenemos tiempo para hacer una devolución. Profe, una pregunta, ¿a qué mail había que mandarlo? Al que le mandamos, al de la cátedra. Que le mandamos Perfecto, al mismo del parcial también. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gente, como dijo el gran maestro, este asunto